Nosotros somos naturaleza, somos creación, somos sabiduría, somos esa altísima tecnología que la naturaleza usa para hacer de sí el más maravilloso campo en donde la vida pueda florecer y todo pueda surgir en un contexto armonioso y equilibrado. Las plantas, los ríos, los animales están hechos de la tecnología más alta de la que dispone el universo. Una tecnología que mira, que fluye, que observa, que experimenta todo al máximo nivel, donde los sistemas se retroalimentan y son de vital importancia los unos para los otros. Y ahí surgimos los humanos, que tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos la magia, la fuerza del viento, del agua, la sabiduría de las plantas, la compañía y el cobijo de nuestros hermanos, los animales, nosotros los humanos, en el movimiento de la experimentación, nosotros los humanos en el movimiento de buscar la organización, el avance, la evolución, la iluminación, nos vemos enfrentados muchas veces a nuestra parte más oscura e inexplorada. Y en el trajín de querer evolucionar y racionalizar, creamos a las instituciones. Esas instituciones que nacieron en la búsqueda hermosa de la organización y la evolución, como decíamos recién, pero que lentamente se fueron convirtiendo en justamente lo contrario. En organismos, entidades, grandes entidades reductoras de libertades, coercitivas, dogmáticas, atadas muchas veces a la necesidad de satisfacer ese hambre de poder y de dinero, donde la experimentación, la trascendencia y la iluminación pasaron sin duda a un muy segundo plano. Hoy los grandes medios de información desinforman y los grandes centros de salud te quieren enfermo. Y no solo que te han comunicado realidades falsas o a medias, sino que te han ocultado a toda costa las verdaderas. Este juego macabro de aprovecharse de la confianza de los individuos que ya demasiado tienen con sus vidas personales, el trajín del día a día, para que encima de eso tengan que andar dilucidando las intrincadas mentiras que nos cuentan desde los centros que intentan monopolizar el conocimiento. Pero qué suerte que nos tenemos los unos a los otros para trabajar en red, para escucharnos, para compartir ideas, para aprender, para mejorar y para seguir pensando qué es realmente lo que es mejor para el ser humano. ¿Por qué estos muchachos no hacen nada en nombre de la verdad, de la sabiduría, de la experiencia? Ya vimos que no les conviene tener 7.500 millones de almas pensantes. Pero imagínate que a vos desde chiquito o desde chiquita te críen y te vayan forjando en un ambiente de amor, de sabiduría, de experimentación, de conexión con la naturaleza. Y a eso es lo que tenemos que apuntar. Y todas estas cuestiones están absolutamente avaladas por la ciencia. Pero sabemos que la ley no está muy basada en la ciencia, que digamos. Si no, no hubiesen existido estos tremendos retrasos a la expansión de la conciencia y del bienestar del pueblo en general. Hoy estamos redescubriendo que las plantas tienen una sabiduría ancestral de millones de años de evolución, y es casi como si el mundo vegetal asignara ciertas plantas para ser como las diplomáticas y maestras para nuestra joven y confusa especie, para ayudar a ponernos en un camino diferente al que hemos elegido, quitándonos del camino de la destrucción para pasarnos al camino de la conexión holística. ¿Cómo explicar los constantes mensajes recibidos en las visiones que nos proveen estas plantas,
que nos gritan, nos hablan de un mundo fuera de balance, de la necesidad de asumir la responsabilidad, de la gran sensibilidad empática de la mente de nuestra querida y hermosa Madre Tierra Gaia. De la misma manera que cultivamos plantas en nuestro jardín y le damos calor, amor, agua, ellas nos siembran y nos cultivan con conocimiento, con sabiduría, con expansión, y que nuestros antepasados nativos eran más conectados a la tierra de lo que somos nosotros, está absolutamente fuera de discusión. Desde hace miles de años ellos utilizaron y utilizan plantas psicodélicas no para quedar playados en un mundo de locura inexplicable e intradimensional, sino como un método de sanación física y espiritual. Y por suerte actualmente estamos retomando esta sabiduría, volviendo a realizar tratamientos sanadores a nuestros hermanos que por ahí tienen o tuvieron problemas de ansiedad, depresión, adicciones, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todas estas situaciones pueden mejorar o se pueden trascender completamente, porque no se trata simplemente de una cuestión de activación celular o de que se encienda esta o esta otra parte del cerebro, sino que además estos tratamientos permiten una conexión con lo más profundo del ser, te permiten hacer de psiconauta y sumergirte en las profundidades de tu inmensidad. A través del autoconocimiento es la forma más directa de sanar, y qué dulce la naturaleza que nos ayuda tanto a explorarnos a través de un simple psicodélico. Psicodélico significa manifestación de la mente. Mente, psique, manifiesto, telos. Un término esculpido por primera vez por el Dr. Humphrey Osmond mientras se preparaba para la conferencia psiquiátrica en 1956. Era el mismo médico que había administrado mescalina, un alcaloide natural, en el peyote y el cactus San Pedro, a Aldous Huxley, quien escribió sobre su experiencia en el libro Las puertas de la percepción, cuyo prólogo lleva una frase de William Blake que dice: si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo sabría demostrar para el hombre tal cual como es, infinito. Los neurocientíficos actuales han descubierto que quienes están bajo la influencia de psicodélicos tienen un aumento sustancial en la diversidad neuronal que crea niveles más altos de conciencia. Y a medida que el cambio de conciencia se está acelerando en todo el planeta, más personas están aceptando el verdadero poder de los psicodélicos con un potencial sin precedentes para tratar el cáncer, adicciones, traumas psicológicos, pero por sobre todo para reorganizar el cerebro y cambiar patrones de pensamiento negativo o tóxicos. Ahora es imperativo para la conciencia humana que liberemos esto del escrutinio y de la demonización, de modo que todos podamos utilizar estas plantas de manera responsable para facilitar un mayor conocimiento de los conceptos no seculares que están cambiando nuestro mundo. Es decir, ¿por qué es absolutamente normal tomarse una cerveza, fumarse un cigarrillo, tomar un vino o fernet y no consumir normalmente psilocibina o salvia? Sé que muchas personas pueden rechazar esto de plano, pero déjame explicarme por qué digo esto. En el siglo pasado, más del 99% de toda la información destinada a vilipendiar a los psicodélicos se ha demostrado ser falsa. La mayoría de las historias de miedo psicodélicas alguna vez publicadas fueron generadas por personas que persiguen sus propias agendas políticas o financieras, o por personas de moral fundamentalista que tenían miedo de perder su poder. Hay tantos elementos maravillosos de conciencia, incluyendo pasarelas específicas en las que entran los psicodélicos, que el ego simplemente no tiene ninguna posibilidad de competir con ellas. El ego intenta, pero rara vez tiene éxito. Abren un portal de belleza cósmica y creatividad tan grande que uno puede entrar en él y disfrutar de una manera que rara vez está disponible normalmente para la humanidad, de cualquier otra sustancia que normalmente y comúnmente conozcamos.
Solo los estados de meditación muy profundos y que son muy difíciles de conseguir pueden coincidir con lo que ofrecen estas plantas, y cada estado inclusive es muy diferente. Los investigadores quedan atónitos al ver cómo estas plantas ayudan a reactivar partes del cerebro y a reconectar neuronas, y podría decirse que es la mejor correlación biológica de la ciencia, que normalmente y lastimosamente trabaja para limitar esto. Hay infinidad de estudios que han probado largamente que el uso de estas sustancias no tiene nada que ver con la producción y la aparición de esquizofrenia, psicosis, depresión, trastornos de ansiedad, intentos de suicidio. Al contrario, son los métodos más efectivos para tratarlas. Por ejemplo, las personas que han probado el LSD o la psilocibina tienen tasas mucho más bajas para toda la vida de pensamientos tóxicos e intentos suicidas. Estas sustancias tienen la capacidad de expandir la conciencia humana mucho más allá de nuestros modos normales de percepción. Algunas pueden ser las sustancias más impresionantes conocidas por la humanidad, tan potentes que una de las 10.000ª parte de un gramo puede enviarlo a uno a un viaje más allá del tiempo y del espacio, más allá de la vida y de la muerte. Aquí, el viajero psicodélico puede desbloquear y experimentar la conciencia evolutiva, colectiva, de miles de millones de años pasados y un futuro infinito. Permiten al usuario trascender el cuerpo, la personalidad y la vista de la mente de insospechadas perspectivas, experimentando la percepción suprasensorial y la percepción extrasensorial. Elegir entre una cantidad infinita de realidades que pueden cambiar de forma permanente la manera de experimentar la vida. La adoración, involucrando plantas psicodélicas y su uso en la búsqueda espiritual, se remonta a los inicios más antiguos de la historia de los animales, no solamente del ser humano. El papel principal que estas plantas jugaron en la formación de principios de las religiones ha sido documentado por varios historiadores. Creo que de ir a la tumba sin haber tenido una experiencia psicodélica es como ir a la tumba sin haber tenido relaciones sexuales, cuenta uno de los científicos. El misterio está en el cuerpo y es la forma en la que el cuerpo se trabaja a sí mismo con relación a la naturaleza. Se ha demostrado largamente que funcionan en casos de enfermedad mental como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, adicciones. También ayudan a romper hábitos muy arraigados que nos perjudican y que tanto cuestan cambiar, como en el caso de la anorexia nerviosa. Desde una perspectiva más amplia, tiene la facultad de sanar, por ejemplo, nuestra relación con la naturaleza. Es muy importante tener en cuenta que la manera de utilizar estas drogas en la terapia no tiene nada que ver con tomarlas en un concierto o una fiesta. Es un proceso controlado en un entorno muy seguro durante la fase de preparación. 2 personas te explican lo que va a ocurrir con detalle y te instruyen sobre lo que debes hacer en caso de que te supere la ansiedad. Te aconsejan que te rindas a la experiencia, que no luches con lo que te está tratando de decir. Durante el viaje propiamente dicho, estos 2 guías están sentados a tu lado todo el tiempo, apenas hablan, pero están ahí por si los necesitas. Sobre todo se aseguran de que no haces nada estúpido como salir a la calle o tirarte por una ventana. Al día siguiente vendría lo que se llama la integración. Durante varias sesiones te ayudan a darle sentido a todo lo que has vivido, porque puede ser muy confuso, algo parecido a la psicoterapia, pero en lugar de hablar de tus sueños o otras cosas, tratas el contenido de lo que has visto directamente. Sí, la sesión se puede producir en un sofá o una cama donde puedes estar tumbado o sentado cómodamente y con unos auriculares y un antifaz para aislarte por completo de la realidad y poder mirar hacia lo que te sucede por dentro. La música que te ponen también es cuidadosamente seleccionada para favorecer la introspección. Digamos que te metes en un estado alterado de la conciencia. Puedes olvidarte por momentos de dónde te encuentras, pero siempre puedes volver. Es sumamente interesante. En cuanto abres los ojos y te integras totalmente, es como soñar despierto, es un viaje. Vas realmente lejos, ya sea bajo tierra
o al espacio exterior. Pero sigues ahí, porque tenemos un montón de creencias que se encargan de la creación de una identidad propia, de la narrativa que te cuenta sobre tu propia historia. Cuando esta red se silencia, disminuye tu sentido del ego, que es lo que levanta los muros a tu alrededor y te genera esa sensación de separación del resto. Entonces tiendes a fundirte con todo lo que te rodea. Los escáneres cerebrales de los meditadores más experimentados son muy similares a los de una persona en una experiencia psicodélica. En ambos casos, tu sentido de la identidad desaparece y te fusionas con el ambiente, con el presente. No hay pasado ni futuro. Muchos consideran este viaje como un atajo al estado que solo alcanzan los más grandes meditadores. Tenemos un enorme problema, por ejemplo, en esta sociedad con la depresión, que afecta a más de 300 millones de personas o más en todo el mundo. O con la adicción a sustancias como el alcohol, el opio. Y hay una gran crisis global de salud mental y aquí está la mejor herramienta para enfrentarla. El investigador Michael Pollan, en sus investigaciones con estas plantas, cuenta que la mayoría fueron súper positivas, la mayoría de sus experiencias, aunque todas tuvieron sus intervalos oscuros que le dieron mucho miedo. Y que la más poderosa fue con setas alucinógenas en una dosis muy alta en la que experimentó la completa disolución de su ego. Vio cómo su yo, lo que hasta entonces era su identidad, estallaba en miles de papelitos azules y cómo esas partículas se esparcían por el suelo a modo de pintura, tiñéndolo todo. Pero lo más raro fue que pudo observar todo lo que estaba pasando, aunque mi yo había desaparecido. No fue nada perturbador, lo viví con una ecuanimidad absoluta. Después tuvo una preciosa experiencia de fusión con una pieza de Bach. No había diferencia entre la música y él, cuenta. Fue la experiencia musical más intensa de mi vida. Hubo una mujer estadounidense de unos 60 años que llevaba deprimida desde 1991. Nada le aliviaba, un año detrás de otro. Y un día, tras su experiencia psicodélica, se dio cuenta que había logrado estar ya un mes, su primer mes en décadas, sin síntomas. Me dijo que por fin se habían esfumado las nubes y que por fin podía ver el cielo. Imagínate lo que debió ser eso para ella. Es verdad que el efecto no fue definitivo y los síntomas volvieron, aunque no con la misma intensidad, y lo tomó como un gran regalo porque comprendió que había otro mundo ahí afuera que había olvidado. Siguió con sus tratamientos y finalmente en muy poco tiempo sanó completamente. Un estudio de la Universidad de Johns Hopkins demostró que el 80% que consumió psilocibina para tal estudio dijo sentir un incremento de su bien personal, de su bienestar personal, y que cerca del 30% dijo que fue la experiencia más importante de sus vidas. También hay una gran cantidad de fumadores, por ejemplo, que llevaban años tratando de dejarlo, años, y que después de una sola sesión no volvieron a hacerlo, no volvieron a fumar. Cuando les preguntás los motivos, cada uno tenía su historia. Uno contaba, por ejemplo, que como que se miró en un momento el brazo e hizo zoom a través de su piel y vio sus poros y tuvo la capacidad de ver cómo cada uno de esos poros estaban tapados, grises, que la respiración de su cuerpo estaba en pésimas condiciones. Después de eso, nunca más volvió a fumar. Como que sintió por dentro cada uno de los tóxicos que esos cigarrillos tenían. Mucha gente piensa que las drogas psicodélicas son un producto de los 60, que fueron descubiertos, en esa época y que tuvieron un gran impacto en la contracultura para luego desaparecer. Sin embargo, en los 50 fue donde se produjo el mayor avance y donde hubo ensayos
científicos con increíbles resultados. La neuroquímica en ese momento estaba completamente de moda y hasta peligrosamente seductora. Los investigadores probaban y probaban con esta sustancia, investigaban, experimentaban consigo mismo, con ayudantes, con personas y siempre con resultados absolutamente increíbles. Estamos hablando de plantas como la salvia, la ayahuasca, la psilocibina, el LSD, el peyote, el bufo alvarius, el DMT, la ibogaína, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, uno de estos científicos investigadores era el neurobiólogo, ¿cómo era? Oliver Sacks, que tiene un montón de libros extraordinarios y me gustó mucho uno que se llama Alucinaciones. Después pueden ir a verlo, pueden ir a leerlo porque la verdad que no tiene nada de desperdicio. Muchas de estas plantas que solo se pueden definir como grandes regalos de la naturaleza, por desgracia han sido declaradas ilegales en muchas partes del mundo debido a la ignorancia, la intolerancia y obviamente la sed de dinero. Y acá está lo más grave, porque no es que solamente son gente que quiere hacer unos negocios, no, son gente que quiere el mal para la población, son gente que quiere que los enfermos no curen. Que primero te enferman, te tratan de enfermar porque no lo logran. Con algunas personas sí, pero primero te tratan de enfermar y después no quieren que vos te recuperes. La verdad que es completamente criminal, es absolutamente criminal y bueno, todo esto debería ser ya mismo frenado. Edward Wilson explica en su último ensayo la importancia de que los jóvenes de ahora elijan carreras científicas vocacionales. Atención a esto, porque no es que nosotros los jóvenes tenemos que tratar de no elegir carreras porque para nosotros encajar en un lugar, en una área, en un ámbito. No, tenemos que hacer carreras según nuestra vocación. Y en una de esas hasta creás nuevas profesiones, nuevas vocaciones, o una que ya existe pero de un modo distinto, desde otra forma de verlo. Y puede ser, eso es extraordinario. Muchas de ellas requerirán derribar barreras generacionales y estereotipos. Y el mundo necesita, dice Wilson, a estos nuevos científicos con agallas. Ya se habla inclusive de que en estas épocas se puede aplicar lo que se llama crowdfunding, o como que tu público, la gente que te escuche desde cualquier lugar, te puede financiar en masa a través de internet para que vos logres un proyecto súper interesante sobre la mente humana y la curación de no sé qué. Eso es interesantísimo que se dé. Es muy, muy interesante porque gente normal de todo el mundo que antes tenía la barrera de la falta de dinero, la falta de esto, la falta de aquello, hoy lo puede lograr. Entonces se pueden crear proyectos científicos que se adapten a la cultura del desarrollo ágil y a la mejora constante con la participación de grupos multidisciplinares organizados de manera orgánica. Este tipo de medicina se llama medicina enteógena y natural y se puede curar cualquier patología o trauma. Inclusive hasta traumas sexuales, para ayudar a esas chicas que tienen la difícil, muy difícil tarea de superar emocionalmente algún caso de violación, por ejemplo. Una chica que cuenta que los psiquiatras le diagnosticaron de tantas maneras distintas, de infinidad de maneras distintas, luego de que fue agredida sexualmente, y cuenta que ya ni recuerda todas las maneras distintas de diagnóstico. Bueno, ¿qué le pasaba? Las sugerencias incluían desorden de ansiedad, insomnio, ADD, desorden de pánico y depresión,
resultó ser que tenía síndrome de estrés postraumático o PTSD, que es un monstruo traicionero de muchos brazos que se manifiesta de múltiples formas, desde flashbacks hasta insomnio y depresión. Hoy sé que lo que realmente me hubiera gustado es que alguien me diga: te violaron y eso es horrible y la vida va a ser un poco más difícil ahora, pero eres fuerte y vas a estar bien. Ella cuenta que, si bien tomé antidepresivos y fui a terapia, mi primer registro con una sanación verdadera fue a través del cannabis. Creo que los psicodélicos pueden ser utilizados como herramientas para ayudar a que la gente acceda a una mayor entereza y seguridad a la hora de reprocesar su trauma, y como diría la terapeuta sexual y de integración psicodélica Didi Goldpaug, a tener la experiencia de una reformulación compasiva de nosotros mismos en la historia, dice la activista Leia Friedman, anfitriona de Psychological Consciousness Positive Radio. Probablemente el MDMA sea la medicina más usada para sanar el trauma sexual, pero he escuchado de distintas fuentes que otros psicodélicos como la ayahuasca y la psilocibina, la ketamina, el LSD y los cactus que contienen mescalina también han sido útiles. Años después de mi agresión, cuando volvió a aparecer la depresión, un síntoma secundario del PTSD, comencé una terapia de ketamina intravenosa, que ha probado ser útil tanto contra el PTSD como para la depresión con resistencia al tratamiento. Funcionó mejor que cualquier cosa que había probado nunca. Por supuesto, no todos los tratamientos sirven para todas las personas. Algunos pueden ser distintos en cada uno. Y en español se hace una marcada diferencia entre medicamentos y drogas. Por costumbre, las drogas tienen una connotación negativa, más allá de generalmente estar prohibidas. Los medicamentos, en cambio, son sustancias cuyo uso es justificado y aceptado, ¿no? Te lo venden en toda la farmacia, ¿no? Entonces la sociedad considera medicamentos, sustancias como el Prozac, el Tafil, el Tamiflu, por mencionar algunos. Y la sociedad considera drogas a plantas como el peyote, la marihuana o plantas que componen la ayahuasca, por mencionar solo algunas. Alguien que viva alejado de este paradigma sociolingüístico seguramente se sorprendería de esta clasificación, de esta polarización. Incluso inocentemente podría pensar que la explicación más plausible es que alguien debió de haber invertido los papeles y que las drogas son estos duros medicamentos, como el Adol, el Neurontin, el Ritalin. Estos medicamentos han matado o han prácticamente destruido a miles y miles o millones de personas a lo largo de la historia. Y las medicinas reales son la ayahuasca, el cannabis y los hongos psilocibe. Pero no, esto es una verdad que es decirlo bajito porque no se tienen que enterar, ¿no? La medicina psicodélica debe fundirse junto a la psicología y hacer visible las sombras que podamos llegar a tener en nuestro interior, encararla, aceptarla y posiblemente sublimarla. Jung decía que hasta que no hacemos consciente lo inconsciente, vivimos bajo su tiranía. Sin poder leer los símbolos de nuestra propia escritura, las sustancias psicodélicas entre la magia y la mayéutica son un acervo milenario de biotecnología especialmente apta para desocultar lo inconsciente, traer lo invisible por bloqueado, los monstruos y los ángeles a la superficie. Y entonces tenemos la espada y enfrentamos el dragón de nuestra propia mitología. Para diferenciar de la clasificación peyorativa de drogas como la heroína o el crack, algunas personas han empezado a llamar las sustancias psicodélicas como enteógenos, que significa que llevan a Dios adentro, o empatógenos, en el caso de sustancias como el MDMA, e incluso holotrópicos, que actúan sobre la totalidad del organismo siguiendo la terapia transpersonal del mismo nombre del brillante psicólogo
Stan Grof. A veces la etimología nos otorga epifanías, como si hubiera un orden mágico en el origen de las palabras. En la lengua inglesa la palabra health, salud, se deriva de la raíz anglosajona hal, la misma que proceden de palabras como whole, entero, y holy, sagrado, y heal, sanar. A veces el lenguaje es lúdico y nos deja integrar aquí la raíz griega holo, todo, la misma que compone palabras como holograma, holístico y holotrópico, como en este caso. Entonces son infinitos los casos de curación, de sanación con estas plantas, adicciones, problemas de estrés, problemas con la comida, de necesitar comer mucho, como de anorexia, como contaba recién, problemas de violaciones, superar traumas, superar para los excombatientes de las guerras que vienen destruidos de las guerras. Por ejemplo, en Argentina, cuántos soldados lastimosamente y tristemente se han quitado la vida luego de lo que fue la guerra del 82 por el trauma, el post-trauma que les queda, esas imágenes, esos flashbacks que les quedan en la cabeza. Y la naturaleza te ofrece con todo el amor del mundo el tratamiento perfecto para que vos puedas sanar tanto de tu parte física como de tu parte energética, como de tu parte álmica, como de tu campo electromagnético. Es todo, la verdad, tenemos todo ahí, tenemos toda la sabiduría, porque inclusive actúan estas con el campo, digamos, general, arquetípico que existe de la comunicación implícita que existe entre todos los seres de este mundo, que por más que no la podamos percibir en nuestra realidad ordinaria, está ahí y es posible conectarse con ese mundo. Ahí vemos, por ejemplo, cómo grandes inventos de la historia de la humanidad se dieron a través de estar bajo la influencia de LSD o de peyote o de psilocibina, por ejemplo, inventos impresionantemente útiles para la humanidad, y los científicos cuentan que estaban bajo la influencia de esta sustancia y se acostaron, ponele, a dormir, y tuvieron una visión clarísima de cómo tenían que hacer, de cómo era, de qué tenían que poner, de cómo iban los aparatos, qué sustancias, y después se despertaron, fueron, y lo hicieron. Y sí, resulta que sí. Tesla contó que lo hizo así, grandes matemáticos. Por ejemplo, uno de los mejores matemáticos de la historia, que fue indio y se llamó Srinivasa Ramanujan, que pueden investigarlo, fue extraordinario este muchacho, y muchas de sus inventivas las recibía desde los sueños. Después el psiquiatra, pionero e investigador Stanislav Grof, el descubridor de la respiración holotrópica, descubrió esta durante una experiencia con LSD. Después también pueden hacer una investigación. Yo muy probablemente haga un video sobre la respiración holotrópica. Y, por ejemplo, se cuenta que hubo un programa de formación para científicos con LSD y se produjeron conocimientos increíbles y totalmente relevantes en campos tan diversos como cosmogénesis, la naturaleza del espacio y del tiempo, física subatómica, etología, psicología animal, historia, antropología, sociología, política, religión comparativa, filosofía, genética, obstetricia, medicina psicosomática, psicología, psicopatología, tanatología. Extraordinario.
Por ejemplo, en 1862 el químico Friedrich August von Kekulé llegó a la famosa solución para la fórmula química del benceno en un sueño, en el que vio el anillo de benceno en forma de una serpiente mordiéndose la cola, un símbolo arquetipo en sí mismo. Nikola Tesla también. Nikola Tesla. Entonces, nos permiten estas plantas conectarnos con el mundo de las ideas, de la sabiduría y el inconsciente que está ahí. O grandes fuerzas que nos apoyan, grandes fuerzas lumínicas, grandes inteligencias de luz que nos apoyan desde capaz que otro plano de conciencia. Y la verdad que es absolutamente extraordinario. Pero bueno, hasta aquí, señoras y señores, el programa de hoy. Muchísimas gracias por quedarse a escuchar. Para mí, como siempre, un extraordinario placer hacer estas charlas con ustedes. No se olviden de seguirme en redes sociales, Instagram, Visión Creadora. Suscríbanse acá abajo en el botón rojo. Y también les voy a dejar un link para que vayan a escuchar mi música, que yo sé que les